La columna hoy versa sobre temas internacionales, temas que atañen a los pueblos. Se titula Crímenes contra la humanidad en las narices de todos y todas. Como recordarán seguramente con dolor, desde el pasado 7 de octubre de 2023, las Fuerzas Armadas de Israel, las llamadas FDI, desarrollan una cruenta campaña militar en los territorios palestinos comprendidos en la Franja de Gaza, cuyo propósito sería eliminar a Hamás, la estructura política, religiosa y militar que gobierna la zona desde 2007. Esa campaña militar, afirma el Ministerio de Salud de la Franja, ya se ha cobrado la vida de más de 30.000 palestinos y palestinas, de los cuales el 70% son mujeres, niños y niñas. Con respecto a dicha campaña militar, la Corte Internacional de Justicia emitió el pasado 26 de enero un fallo preliminar implorando a Israel hacer mayores esfuerzos para prevenir las muertes de civiles y los daños a la infraestructura necesaria para su supervivencia. Pero probablemente recordarán también que inmediatamente después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo preliminar, el Estado de Israel acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo de, supuestamente, tener entre sus funcionarios a militantes de Hamás, los cuales, según Israel, habrían participado en los ataques que dicha organización perpetró el pasado 7 de octubre de 2023 contra ciudadanos y ciudadanas israelíes y que dejaron un saldo de 1.200 personas asesinadas y 253 secuestradas. Como era de esperarse, dichas acusaciones no solo generaron un gran revuelo a nivel internacional, sino que implicaron que inmediatamente 16 países, además de numerosas instituciones, retiraran su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. De modo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia no solo pasó a segundo plano, sino que millones de palestinos y palestinas vieron cómo prácticamente la única fuente de ayuda humanitaria que les quedaba se esfumaba. Cabe recordar que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo inició sus operaciones en 1948 para socorrer a los millones de palestinos y palestinas que desde hace 75 años vienen siendo damnificados y desplazados violentamente de sus tierras. Actualmente, la agencia proporciona ayuda humanitaria a más de 6 millones de personas en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, brindando además servicios de salud y educación. De hecho, esta agencia cuenta con más de 30.000 funcionarios y se calcula que de su accionar depende el sustento directo de al menos 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Pues bien, en las últimas horas ha llegado a manos de medios de comunicación internacionales como la agencia Reuters o la BBC un informe interno de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en el cual se detalla que, para formular sus acusaciones, el Estado de Israel no solo habría detenido de forma irregular a un número de funcionarios y funcionarias de la institución, sino que los habría sometido a torturas, vejámenes y otros malos tratos. De modo que, abro comillas, fueron presionados para hacer declaraciones falsas contra la agencia, entre ellas que la agencia tiene afiliaciones con Hamás y que miembros del personal habrían participado en las atrocidades del 7 de octubre de 2023. Cierro comillas. El informe detalla cómo alrededor de 1.000 palestinos y palestinas de entre 6 y 82 años de edad fueron detenidos de manera irregular, mientras muchos de ellos y ellas buscaban refugio en escuelas u hospitales, o cuando intentaban huir para salvaguardar sus vidas de los bombardeos. Más aún, este informe detalla y narra de forma macabra cómo un número de esos detenidos y detenidas fueron desnudados y golpeados, fueron encerrados en jaulas y atacados por perros, fueron forzados a mantener posiciones dolorosas durante periodos prolongados, fueron privados del acceso al agua y a la atención médica, fueron pateados y o golpeados con las culatas de armas, derivando en numerosos casos de costillas rotas, hombros dislocados y lesiones duraderas. También se detallan en el informe amenazas e incidentes de violencia y acoso sexual, incluidos tocamientos inapropiados a las mujeres y palizas en los genitales a los varones. Lo anterior se suma a otras gravísimas acusaciones relevadas en medios internacionales durante los últimos días, referentes a las torturas y vejámenes de los que habrían sido víctimas el personal sanitario del hospital de la ciudad de Jan Yunis en el sur de Gaza.
Frente a ello, cabe preguntarse, ¿cuál será la respuesta de la comunidad internacional, de las instituciones internacionales de justicia y de las ciudadanías libres frente a la potencial confirmación de un crimen contra la humanidad cometido impunemente por el Estado de Israel en las narices de todos y todas? SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.